El arte de los significados. Trabajo presentado en el primer encuentro de artistas que formaron el grupo Tucumán Arte en la ciudad de Rosario, Argentina, en agosto de 1968. La nueva vanguardia estética que se está constituyendo en nuestro país tiene, a mi criterio, tres características que se refieren a, primero, el significado de la obra; segundo, la eficacia con que a dicho significado se transmite; y tres, el público al que se dirige. El grupo de arte experimental, que desde hace unos 10 años está trabajando sobre las diversas tendencias internacionales de la plástica, tiene el mérito de haber formado una generación de plásticos que se distinguen por su espíritu de búsqueda, de renovación, de revolución estética. Esa preocupación renovadora que constituye uno de los fundamentos de la nueva vanguardia fue posiblemente la causa de que un sector de aquella generación se diera cuenta de que mientras se dedicaba a realizar y renovar sus obras y tendencias en un clima de aparente y festejada libertad, estaba en realidad obedeciendo las reglamentaciones de una academia que le ordenaba hacer arte sin ideología, sin significado y para un público de élite cultural y social. Nuestra vanguardia, en efecto, como casi todas las vanguardias contemporáneas, dirigió sus obras a los críticos, teóricos, coleccionistas, museos, instituciones, muestras internacionales, periodistas, etc., que los comprendían, alentaban y daban prestigio. En este primer público al que se dirigía el artista, esta suerte de élite cultural de la plástica, hizo entonces las veces de intermediario y explicador de las nuevas tendencias, introduciéndolas en los sectores más pudientes, ya sea con los argumentos que esgrime el interés comercial de los comerciantes de arte, ya sea con los a menudo herméticos y especializados razonamientos de los teóricos que suelen limitar sus estudios a lo que ellos mismos encuentran en las obras, descartando lo que las mismas significan para el común de los mortales, ya sea por las charlas y conferencias de divulgación realizadas en asociaciones de amantes de arte o de sostenedores de museos, ya sea a través de artículos periodísticos que suelen descartar de la obra todo lo que no sea raro, curioso o divertido, deteniéndose en cambio en detalles y aspectos secundarios que pueden servir para darle a la publicación la agilidad periodística o el cinismo certificado que asegure su venta. Esos intermediarios y las élites que ellos arrastraban y el grupo de artistas mismos constituían la mayor parte de su público. Cabe señalar que no todas las élites estaban con la vanguardia. Parte de los intermediarios y la élite sociales que ellos representaban atacaron a la vanguardia quizá porque su ideología era tan conservadora que los irritaba cualquier signo de revolución, aunque solo se tratara de una revolución de formas plásticas. El panorama era todavía más complejo si se tienen en cuenta las críticas que la vanguardia recibió desde la izquierda y que generalmente no tomó en cuenta. Es posible que una de las causas de aquella situación se deba a que las vanguardias se dedican en general a desarrollar nuevos lenguajes cuyas claves desconoce la mayoría. El desconocimiento que le induce a rechazar la obra o a mostrarse indiferente, actitud que origina el alejamiento del artista, quien se vuelve hacia las minorías que dicen comprenderlo. Esas minorías entonces realizan con el artista una suerte de canje de prestigios. Le ofrecen sus salas, sus premios, sus becas, sus publicaciones, sus fiestas que prestigian al artista y le toman a sus obras y a su amistad, que le prestigian y que usan como indicadores de posición social y cultural. Es decir, que la cultura producida por artistas que ideológicamente se sienten cerca de las mayorías populares es usada por las minorías como un arma más en su constante lucha contra las mayorías, en su constante búsqueda de argumentos que justifican sus privilegios, en su constante afirmar que eso que la élite entiende por cultura de derechos es poseer y gobernar. Pero sucede que muchas veces esa cultura no existe y es simulada con signos y señales que tácitamente colocan a su propietario en la escala de los cultos. Y una de las señales más cómodas es el cuadro que se cuelga en una pared, que no da el trabajo de ser leído, ni de ser estudiado, ni de ser escuchado, que no da el trabajo de... Basta que decir que es gustado para recibir su contagio cultural. Los artistas solemos ser entonces algo así como tejedores de taparrabos culturales que para los desnudos enriquecidos
cuya ideología combatimos. La cultura es entonces un arma enemiga de la guerra, en la guerra fría de las clases sociales y en la guerra total de los países desarrollados contra los así llamados subdesarrollados. Pocas veces se oye hablar tanto de la cultura como cuando se habla de las guerras colonialistas del pasado y las neocolonialistas del presente. Son guerras de culto contra el inculto y eso la justifica a los ojos de quien define cultura. Es así como la cultura que el artista está haciendo es su enemiga. El artista de izquierda sufre entonces una disociación entre lo que piensa y lo que hace, que se va multiplicando a medida que tiene éxito, a medida que los intermediarios lo promueven, a medida que la élite social lo acepta, lo toma y lo usa. Hubo artistas que descubrieron esta evidencia y reaccionaron, suprimiendo la primera etapa de su disociación. Hicieron entonces obras de arte en las que expresaron sus ideas. Obras con montaje, obras con mensaje, con contenido, con denuncia. El triunfo de sus obras significó el trabajo de sus intenciones. El pequeño público y los intermediarios demostraron su extraordinaria capacidad de absorción, tomando las obras por sus formas y minimizando sus contenidos. El arte es tan importante para ellos que si la obra es arte, la denuncia desaparece. Las villas miserias con latas pegadas se vendieron a muy buenos precios. El comprador solo pide que haya arte, no le interesa lo que el pintor dice, solo le interesa cómo pone la pintura y cuál es su prestigio. No le importa que lo insulten si el insulto es artístico. El arte todopoderoso sublima y abraza todas las ideologías. Crítico, intermediario y comprador, mirar la denuncia y ven arte. Y entonces el arte se convierte también en un enemigo del artista, en un deformador de sus ideas, en un apaciguador de sus rencores, porque la denuncia que es comprada por el denunciado muere y se convierte no solo en un indicador de jerarquía social, sino también en un indicador de la tolerancia, el humor, la inteligencia de la clase social que él está condenando. El denunciado que compra una denuncia está sobrando al denunciante, lo está usando como un distintivo de su clase, como un distintivo de la sabiduría de su clase. Por otra parte, debemos tener presente que la obra no es el resultado del trabajo de un hombre, sino que es el resultado de una multitud de factores que se canalizan a través del autor, en especial el medio donde se realiza y el público al que se dirige. El constante cambio de opiniones entre autor, observador, la trascendencia que suele dar a las críticas periodísticas, la fuerte competencia que se desarrolla entre los plásticos, los deseos de promoción y éxito, los premios, las becas y el humano y natural deseo de ganarse la vida vendiendo sus obras, condicionan en tal forma al artista que se puede afirmar que la obra se realiza en colaboración invisible entre el artista y su público, entre el artista y los intermediarios. Este hecho fue perfectamente comprendido por los intermediarios que apoyan y promueven a las nuevas corrientes, organizando exposiciones nacionales e internacionales. Estos personajes en principio limitaron su acción a la selección de un grupo de artistas que participaban en la exposición con las obras que cada uno de ellos resolvía, pero luego los organizadores se transformaron en tutores del arte y en creadores. Sus obras eran las exposiciones colectivas que organizaban, pretendiendo que las diversas piezas expuestas se ajustaran a sus directivas. Propusieron entonces formas, descartaron temas, sugirieron otros, rechazaron ideas y obras y terminaron exigiendo informes previos sobre las obras a exponer. El caso límite se registró este año cuando el director de un museo suspendió el montaje de una obra porque su autor se negó a disponer algunos materiales de la misma en la forma como dicho personaje exigía. Es como si antes de colgar una muestra cubista o dada, los cuadros debieran pasar por las oficinas del director del museo, donde el buen señor, pincel en mano, procediera a modificar las formas y colores que encontrara de mal gusto.
El caso mencionado, unido a los numerosos episodios de censura, autocensura y discriminación tolerados en principio por los artistas y agudizados durante el corriente año, señalaron muy claramente que una de las funciones de los intermediarios es impedir que los artistas hagan obras que molesten a las minorías. Ante esa realidad, las vanguardias se encontró frente al siguiente dilema: a seguir trabajando en desarrollos formales bajo la dirección y la censura de los intermediarios en obras destinadas a las minorías y reflejando tendencias y moda que no llegan al exterior, donde también están destinadas las minorías a cambiar de público. Es decir, que si el pequeño público era una suerte de coautor que deformaba sus obras, el artista se vio ante la necesidad de buscarse otro que las esclareciera. Y esto es lo que ahora está sucediendo. Por primera vez, nuestra vanguardia no se limita al mero cambio formal realizado con no significados frente a un pequeño público, sino que rompe con todo el medio que lo alentaba y controlaba, rechaza a las minorías y a sus intermediarios nacionales y extranjeros y se dirige a las mayorías. Es decir, que la vanguardia se niega a agregar un eslabón más en la cadena de abstracción geométrica, informalismo, neofiguración, neogeometría, arte pop, happening, etc., y se traslada a otros medios donde experimentará con intenciones estéticas absolutamente diferentes. Cabe señalar que ha habido algunos intentos de acercar el arte a un público más amplio, aparte de todos los usos y aplicaciones que el arte tiene en publicidad, moda, diseño industrial, etc. Una vez que el lenguaje desarrollado por las vanguardias comienza a ser comprendido y gustado, hubo algunas obras de la vanguardia formalista que tuvieron carácter más popular, pero que nada tiene que ver con las intenciones de la nueva vanguardia. Algunas obras de Marta Minujín, por ejemplo, y las exposiciones de Julio Lepard, con ser muy diferentes, tienen en común la intención o el resultado de presentar obras con características ingeniosas, novedosas o divertidas que originan una mayor afluencia de visitantes. Son obras que el artista abre al gran público desde su posición de élite en estrecha alianza cultural con las minorías y a veces desde las instituciones de las minorías. Eso lo hace aparecer como participando del paternalismo cultural que las minorías suelen sentir por las mayorías. Es un plano bien diferente. Se encuentran unas obras de arte de los medios y por encima de las obras, las ideas que publicaron Roberto Jacobi y Eliseo Verón sobre la utilización de los medios masivos de información en obras que no se limitan a un juego formal, sino que actúan sobre el receptor para hacer. Las ideas expuestas especialmente por Jacobi incluyen la ampliación del público receptor y el uso de los medios de información para llegar a él y constituyen uno de los valiosos antecedentes de la vanguardia. En cambio de público, el cambio de autor implica un cambio en la manera de analizar y estudiar una obra. El artista ya no verá más a su obra en el espejo formado por los aplausos y las críticas de los teóricos de élite, que se detienen en los aspectos formales de la misma, sino que lo verá a través de las reacciones, opiniones de las mayorías, que suelen preocuparse más por lo que la obra significa que por su estilo formal. Es decir, que el artista juzgará sus obras y las ajenas por lo que las mismas signifiquen para el público al que van dirigidas. Las obras no son entonces geométricas, informalistas o figurativas, sino que son significantes o no significantes. Encarando el estudio en esta forma nos encontramos con dos casos extremos. Uno de ellos sería una obra informalista que reprodujera la mancha simétrica de un test de Rorschach. Una encuesta entre un grupo de observadores nos indicaría que tantas interpretaciones como observadores, pues cada uno de ellos proyecta en el significado de la obra su propia personalidad. Esas obras que podían llamarse de arte Rorschach son de significado abierto, libre o múltiple, y su personalidad significante es casi nula, pues se limitan a ser un punto de apoyo, un centro de sugestión, para que el observador encuentre en ellas lo que él mismo determina, o las rechace de plano si no le interesa. Con este tipo de obras no puede hacer
mensajes, pues si los incluye en un cuadro, su mensaje se deformará al transformarse en su significado en el observador. En caso extremo, es de una obra cuyo significado sea igualmente interpretado por todos los observadores, es una obra de significado cerrado, único e ineludible. Entre esos dos puntos extremos se encuentran todos los matices que resultan de la mayor o menor preponderancia de la obra o del observador, cuando se produce el choque entre ambos. Allí se encuentran también las obras sobre las cuales la mayoría de los encuestados contestaría que no significan nada, son obras sin significado. Cabe señalar la diferencia que existe entre la naturaleza muerta, por ejemplo, cuyo significado es solo un soporte para hacer buena o mala pintura, y otra obra a la cual el autor premeditadamente quiere dar un significado trascendente. La mayor parte de las obras de la vanguardia de los últimos años son de significado libre, sean cuales hayan sido las intenciones de sus autores y las interpretaciones que los críticos les hayan dado. Y se puede sospechar además que gran parte de los artistas no se preocuparon por los significados, sino que invirtieron todos esos años en renovar las formas. De modo que la vanguardia, cuya característica es la de romper reglamentos, normas y leyes estéticas, se limitó a destruir leyes formales sin darse cuenta que quizás que su afán de cambio se limitaba a un aspecto de la obra, que su destrucción de academias estaba gobernando por una academia invisible e inviolable, la academia de la revolución formal, la academia del significado libre o la del no significado. La obra de la vanguardia tuvieron un significado a pesar de todo, un significado que se refiere precisamente al cambio formal que esa vanguardia propone. El significado principal de las primeras obras informalistas no se desprendía del cuadro en sí, sino de la aparición de la mancha en oposición a la abstracción geométrica. El significado era el hallazgo de una nueva forma de expresión. Esto es lo que las hace fuertes, pero perdido ese significado inicial, por el rápido desgaste de las nuevas formas, esas escuelas mueren en el arte decorativo y académico. La vanguardia se lanza entonces a buscar otro cambio y a buscar otro significado de cambio que dé a sus obras, pero se limita a buscar nuevas formas de decir cosas sin preocuparse por lo que esas formas en definitiva van a decir, sabiendo que quizás de todos modos su obra tendrá una interpretación oficial, vector resultante en un principio de interpretaciones de los observadores contemporáneos, en especial de los críticos teóricos, y más adelante, cuando eso sea historia, de su ubicación en el tiempo estético. Si consideramos a la obra de arte como una organización de materiales estéticos seleccionados por su autor y realizados siguientes reglas inventadas por el autor o tomadas prestado, podemos comprobar que lo que la vanguardia ha hecho ha sido ampliar constantemente la lista de materias primas usables en el arte y renovar constantemente las leyes que la organizan. Así como el óleo y el bronce se agregaron los trapos, las latas, lo cursi, la luz, el sonido, el tiempo, el ambiente donde se expone, los medios de difusión, la autodestrucción, la acción, etc. Pero al ampliar la lista, la vanguardia y sus teóricos olvidaron o rechazaron uno de los materiales estéticos más importantes, los significados. Cuando algunos teóricos afirman que la ideología es el anticuerpo del arte o que los significados son irrelevantes en el juicio de la obra, y cuando algunos artistas afirman que no es posible mezclar la política con el arte, están en realidad afirmando que los contenidos, por lo menos los contenidos políticos, no son materiales estéticos, sino que son aestéticos o antiestéticos. La vanguardia obedeció a esos principios como si le hubieran ordenado de los colores no usar el amarillo, olvidando que no hay absolutamente nada que no pueda ser usado para hacer arte, y que quien afirme que el rojo, el tiempo, el significado, la política no es compatible con el arte, no es material estético, desconoce lo que es la vanguardia. Los significados claros, los compromisos sociales, las ideologías constituyeron entonces lo que Luis Felipe Noé llamaría una de las antiestéticas más perdurables e inconmovibles. Era previsible que, aunque solo fuera por motivos profesionales, la vanguardia los tomaría para hacer de ellos su nueva estética. Es lo que está sucediendo. El significado no solo no hace una obra de arte. Los diarios están llenos de significados que la gente lee indiferente.
Nuestro trabajo consistirá entonces en organizar esos significados con otros elementos en una obra que tenga la mayor eficacia para transmitirlos, revelarlos y señalarlos. Nuestro trabajo consiste en buscar materiales estéticos e inventar leyes que organizarlos alrededor de los significados, de su eficacia de transmisión, de su poder persuasivo, de su claridad, de su carácter ineludible, de su poder de obligar a los medios de difusión a publicitar la denuncia de sus características de foco difusor, el escándalo y la perturbación. El arte no será ni la belleza ni la novedad, el arte será la eficacia y la perturbación. La obra de arte lograda será aquella que dentro del medio donde se mueve el artista tenga un impacto equivalente en cierto modo a la de un atentado terrorista en un país que se libera. Algunos de estos pensamientos originaron las obras que puse o publiqué en los últimos años. Otros se los debo a conversaciones con amigos, observaciones de sus obras, en especial de Margarita Paxa, Ricardo Carriera, Roberto Jacobi, Pablo Suárez y Eduardo Ruano.